En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación. En ambos textos, tanto Juan capítulo 4, versículo 23, como Juan capítulo 5, versículo 25, no se refiere a una hora específica de 24 horas o un día específico, sino que está hablando de una época, un tiempo. En esta época es en ella en la cual aquellos hombres que desean adorar a Dios le deben adorar en espíritu y en verdad. Y en Juan 5:25 es la época en la cual aquellos hombres que desean tener vida escuchen la voz del Hijo de Dios, escuchen las enseñanzas que Dios nos ha dado por medio del Hijo. Ya no a aquellos profetas que en tiempos pasados Dios había hablado a los padres, sino ahora que nos ha hablado por el Hijo. A Él escuchemos y por medio de la voz de Él, por medio de su enseñanza y la fe en su enseñanza podemos pasar de muerte a vida. En ambos textos se refiere a toda la época cristiana en la cual ciertas cosas suceden o deben suceder: el nuevo nacimiento, la adoración en espíritu y en verdad. No es el fin del mundo, aunque la apostasía tuvo que suceder antes del fin del mundo, definitivamente, pero no es el fin del mundo. Se refiere el último tiempo, que significa literalmente última hora, se refiere a un tiempo de crisis espiritual para el pueblo de Dios. En el contexto específico se trata de un tiempo de muchos anticristos, falsos maestros. Esta es la evidencia que Dios nos da que sea en realidad un último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo, dice en el versículo 18. Luego este mismo versículo nos introduce al concepto del anticristo, que en realidad no es el anticristo, sino muchos anticristos. No es una sola persona, dice el texto, sino que son muchos. Así ahora han surgido muchos anticristos. Según vosotros oísteis que anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, no una sola persona. Y este es solamente el primero de 5 atributos acerca del anticristo que el apóstol Juan nos revela aquí en el capítulo 2 y uno de ellos en el capítulo 4. Y estos son, en el versículo 22, que el anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También es el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, específicamente en el capítulo 4 y el versículo 3. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Nuevamente, no uno solo, sino cualquier espíritu que esto enseñe. En el capítulo 2, nuevamente, en el versículo 19, aprendemos que muchos anticristos originaron de entre los mismos cristianos. Ahí comenzaron y de ahí salieron de nosotros, como leímos, pero no eran de nosotros. Y luego, en el versículo 26 del capítulo 2, nos revela que este anticristo es engañoso, porque no se declara como anticristo, no se declara como enemigo de Jesucristo. Os he escrito sobre esto, sobre los que os engañan, porque se disfrazan. Y aunque el apóstol Juan identifica la enseñanza específica de estos anticristos en su tiempo y en aquel lugar y época, debemos entender que toda enseñanza contra la verdad revelada por Cristo y su Santo Espíritu participa del mismo espíritu del anticristo. Porque la palabra anticristo sencillamente significa literalmente contra Cristo. Cualquier individuo, cualquier enseñanza, cualquier actitud o espíritu que la lleva contra Cristo, contra su palabra, es anticristo.
Estos cristianos a los que Juan escribió no deben haberse sorprendido con la venida de estos anticristos, porque ya les había avisado antes. Vosotros oísteis que el anticristo viene, dice en el versículo 18. Así que ellos ya sabían de esto. Temprano en su propio ministerio, nuestro Señor Jesucristo dio advertencia acerca de la venida de maestros falsos, aún en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, cuando Él se dirige a sus discípulos, en aquellos 3 capítulos. Comenzando en el versículo 15 de Mateo capítulo 7, Jesucristo advierte acerca de los falsos profetas. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y sigue hablando acerca de ellos y el hecho de que no son conocidos por el Señor porque no hacen la voluntad del Padre. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo también advirtieron a los cristianos en aquel tiempo acerca de la venida de maestros falsos y que estos causarían una apostasía de muchos cristianos. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los ancianos en Hechos capítulo 20, en los versículos 29 y 30, les da una revelación exacta diciendo, porque yo sé, no es algo dudoso, esto va a suceder. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, de entre los mismos ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que en este texto y en muchos otros textos, algunos de los cuales ya citamos, 1 Timoteo 4, que habla de las doctrinas de los demonios y la gran apostasía mencionada allí, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que también habla acerca de la apostasía. Así que ellos advirtieron una y otra vez acerca de la venida de aquellos que serían profetas o maestros falsos, engañosos, que tratarían de destruir la fe del pueblo de Dios. Y esto es deber nuestro, como evangelistas, así como hizo nuestro Señor Jesucristo, así como hicieron los apóstoles del Señor como evangelistas. Nosotros tenemos como parte de nuestra obra la responsabilidad de advertir sobre este aspecto de la lucha espiritual para que cristianos fieles no sean tomados de sorpresa por el enemigo. Esto mismo es el contexto cuando el apóstol Pablo le dice al evangelista Timoteo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, hablando de su advertencia contra la apostasía, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que es deber nuestro, como evangelistas, predicadores de la palabra, que nosotros presentemos también esta advertencia al pueblo de Dios. Es necesario que cristianos tomen en cuenta el peligro que les rodea y que cada cristiano se proteja con las armas que Dios nos ha dado para estas ocasiones. Una cosa es ser advertido por otros, es decir, por los apóstoles, por nuestro Señor, por el predicador de la iglesia, pero usted, cada cristiano, tiene la responsabilidad de protegerse y Dios nos provee de las armas para hacerlo. Estos anticristos mencionados han surgido, dice el texto. Esta palabra está en el tiempo perfecto, señalando, como hemos notado ya varias veces acerca del tiempo perfecto en el griego, que señala algo que sucedió y persiste la consecuencia. Señala que surgieron estos anticristos ya en un momento en el pasado, antes que Juan escribiera, y que permanecen hasta el momento cuando Juan escribió estas palabras. Y en realidad se trata de una característica de toda esta época última en la cual vivimos nosotros hasta el fin del mundo. Hay muchas personas que están esperando y creyendo que el anticristo viene.
que su venida nos está declarando ya que se aproxima Armagedón, o que se aproxima el milenio, o en algunos casos creen que se aproxima el fin del mundo. Pero Anticristo ya había venido en el tiempo del apóstol Juan. Esto hace 2000 años que ya estaba presente, ya habían surgido. Y permanecen hasta este día, y seguirán hasta el fin del mundo, porque esto es característica del último tiempo en el cual nosotros vivimos, de esta última hora en la cual vivimos nosotros y que hemos vivido desde el tiempo del apóstol Juan. Así que nosotros no debemos dejarnos engañar por aquellos que creen que es algo todavía futuro, algo que todavía no ha comenzado, algo que sucederá solamente en determinado momento y que esto señala ya el fin, o la venida del Señor, o la venida de Armagedón, o la venida del milenio. Todo esto es totalmente, netamente falso, y 1 Juan capítulo 2 lo contradice completamente. Estos anticristos habían estado en determinado momento en la comunión de la iglesia del Señor. Imagínense. Así dice el versículo 19. Salieron de nosotros. Este error surgió por medio de miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, exactamente como el apóstol Pablo había advertido en Hechos 20:30. Se dividieron ellos voluntariamente. Llegó el momento cuando ellos se dividieron voluntariamente del pueblo de Dios. Salieron, pero no eran de nosotros, dice. No compartían la misma fe, no existía el vínculo espiritual verdadero que nosotros conocemos como la comunión cristiana. La unidad interna no existía. Evidentemente había unidad, evidentemente había comunión y acuerdo, pero no era cierto. Estas palabras no nos aclaran si en el caso de estos anticristos ellos nunca eran de nosotros, o si sencillamente se habían desviado tanto en su entendimiento poco a poco que ya no eran de nosotros. Ambos casos suceden. Suceden ambos casos. Suceden casos de personas que entran así. Uno cree que son miembros de la iglesia, uno cree que ellos están convencidos de la doctrina del Señor, pero posteriormente se da cuenta que nunca creyeron en esto. Ellos estaban allí por otro motivo. Estaban en medio de nosotros y aparentemente de nosotros, pero no eran de nosotros nunca. También sucede el caso de personas que genuinamente se convierten, son muy sinceros, creen de todo corazón, pero se dejan espiar. Poco a poco van creyendo, van engañándose por medio de algunas enseñanzas falsas de diferentes fuentes. Y poco a poco se van alejando de la fe legítima y adoptan una enseñanza, una creencia errada, contraria a la del Señor Jesucristo, y sucede que ya no son de nosotros. En un momento eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Llegó el momento que ya no eran de nosotros. Y no estamos seguros cuál era el caso con estas personas. Probablemente nunca eran de nosotros. Pero sea cual sea la explicación correcta, este texto no enseña, fíjese muy bien, no enseña este texto que todo cristiano que sale de la comunión de la iglesia nunca era cristiano legítimo. Hay muchos otros textos que enseñan al contrario, que hay personas que legítimamente se escapan de la contaminación que hay en el mundo, 2 Pedro capítulo 2, se escapan de esa contaminación, se escapan del error que hay en el mundo, pero posteriormente caen de nuevo, se desvían. Muchos textos así enseñan. Si esto es el caso con estos cristianos que dice Juan no eran de nosotros, tal vez no. Pero este texto no dice que todos aquellos que salen es porque nunca eran de nosotros. Así que no cometamos ese error al tomar este texto y aplicarlo a todo caso, porque no es aplicable
a todo caso de cristianos que salen de nosotros. La evidencia que presenta Juan, que no eran de nosotros espiritualmente, es que no permanecieron con nosotros visiblemente y en sus enseñanzas y prácticas. La palabra permanecer se utiliza mucho en 1 Juan, muchísimo, e identifica al cristiano fiel que goza de la comunión con Dios. Para gozar de la comunión con Dios hay que permanecer. Hay que permanecer en Él. Hay que permanecer en la luz. Hay que permanecer en el amor. Hay que permanecer en la doctrina del Señor. En el estudio encontrará una lista extensa de los versículos donde aparece esta palabra permanecer o meno, una palabra griega que se traduce a veces de diferentes formas, pero en cada uno de los textos citados encontrará esa palabra y sugiero que lo estudie con cuidado. Estos anticristos se apartaron del pueblo fiel en vez de permanecer en la comunión de los santos y de Dios mismo. Entendamos, permanecer es responsabilidad nuestra, cada cristiano. De nada nos sirve comenzar en el Señor si no permanecemos en el Señor. De nada nos sirve creer en determinado momento la verdad de Dios si no permanecemos en esa verdad divina. Pero esta división que Juan relata aquí también sirvió un propósito positivo muy importante. Era para que se manifestase que no todos son de nosotros. En esto creo que hay un punto muy importante de aplicación para nosotros hoy día, porque en el ambiente sociopolítico y religioso de la generación en la cual vivimos nosotros ahora, el inclusivismo es muy popular, es decir, incluir a todos. No dejar afuera a ninguno, a ninguna creencia, ninguna filosofía, ninguna práctica. Todos deben ser abarcados por la gracia y el amor de Dios. Y ciertamente, Cristo Jesús ofrece la comunión con Él. Y las maravillosas bendiciones incluidas en la comunión con Jesucristo a toda persona se ofrecen. A toda persona que las desea recibir, Cristo le invita. No obstante, claramente, también dice el Señor que hay requisitos para recibir estas bendiciones. Hay requisitos para entrar en su comunión y requisitos para retener estas bendiciones, requisitos para permanecer en su comunión. Todos están incluidos en la oferta, pero muchos están excluidos de recibir la bendición porque no aceptan las condiciones establecidas por Cristo. Y esto es exactamente lo que sucedió con estas personas. Perdieron su comunión con Cristo y con el pueblo de Cristo porque ya no quisieron permanecer en las enseñanzas, en las condiciones, en los requisitos establecidos por el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que la Iglesia tome en cuenta que así como en el tiempo de Juan, hoy día también hay religiosos que no son de nosotros. Son muy religiosos, tal vez son muy devotos, muy activos, pero no son de nosotros. Y aún hay personas en la Iglesia del Señor que lleguen al punto de ya no ser de nosotros, debido a cambios en sus convicciones internas. Y esto se manifiesta muchas veces cuando hay división. Esto no significa que toda división en el pueblo de Dios sirve a este propósito, porque muchas divisiones han surgido tras la pantalla del supuesto error doctrinal, pero en realidad no han sido por esto, sino por causa de enemistad carnal, personal. Esto fue el caso en algunas de las divisiones mencionadas por Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios. Pero en este caso sí sirvió ese propósito. En el caso específico de la partida de los gnósticos en el tiempo del apóstol Juan, era importante que la Iglesia ya no los considerara como parte de la comunión del Señor.
y que no pusieran atención a sus enseñanzas falsas. Esta división no tenía explicación benigna, por decirlo así, que permitiría que algunos hermanos continuaran en comunión con los que salieron de nosotros. Salieron de nosotros, no eran de nosotros, no son de nosotros, no pueden tener comunión con nosotros. Lamentablemente, con tristeza les digo que esto también sucede a veces en nuestro tiempo hoy día, y hemos de reconocerlo. En los versículos 20 y 21, el apóstol Juan nos introduce al concepto de la unción del santo. El texto dice: pero vosotros, en contraste con aquellos que salieron, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La palabra unción aquí es de la palabra griega crisma, y es una bendición que los cristianos han recibido de Dios. Notará tal vez usted la semejanza entre la palabra crisma y la palabra Cristo, que en el griego es Christos, que significa ungido, y también similar pero diferente de anticristo, anticristoi, los que se oponen al ungido. Unción, los que tienen la unción, la bendición de Dios. Notará también que esta unción es del santo, es decir, que el santo es quien les había dado esta unción. El santo bien puede ser Jesucristo, porque él lleva esta designación en varios textos del Nuevo Testamento. Él es llamado el Santo, y él bautizó con el Espíritu Santo. Pero es más probable, y mi convicción, que sea el Espíritu Santo mismo. Porque el Santo no es la unción. Esto no es recibir la unción que es el Espíritu Santo, que es el Santo, sino la unción que es del Santo. El Espíritu Santo es aquel que les dio la unción. Del santo en el griego es apo, tu hagiu. No significa ser ungido con el santo, sino una unción que tiene su origen en el santo. Es una unción que recibieron del santo. Esto es el significado de la palabra del en el griego. En este caso hay diferentes palabras traducidas del, pero en este caso es apo. En el caso genitivo, apo significa origen, o sea que esta unción proviene del santo. Así que tenemos una unción que proviene del Espíritu Santo, que Él nos ha dado. Ahora, otro punto que nos ayuda a entender esto de la unción del santo es el resultado de ella. Y el resultado de esta unción es el conocimiento. El texto dice: pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. El resultado de la unción es el conocimiento. Algunas versiones se basan en manuscritos que dicen: vosotros conocéis todas las cosas, como acabo de leer. Pero otras versiones se basan en los manuscritos más antiguos y fidedignos que dicen: todos vosotros conocéis. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Nacional, y aún Dios habla hoy. En ambos casos, sin embargo, el resultado de la unción es el mismo. Es un conocimiento que les ayuda a protegerse de los anticristos. Y en 1 Juan 2:27 no hay duda en los manuscritos, y ese texto nos revela que esta unción, note, os enseña todas las cosas. Exactamente como Cristo había prometido a los apóstoles que el Espíritu les iba a enseñar todas las cosas a ellos. Así que la traducción, la versión que usted utilice en realidad no cambia. La verdad sigue siendo que todos los cristianos habían recibido esta unción y todos los cristianos habían sido enseñados todas las cosas por medio de esta unción. Así que en una palabra, el resultado de esta unción es conocimiento.
Y la función práctica de este resultado de conocimiento en el contexto de 1 Juan 2 es que este conocimiento les ayuda a protegerse de los anticristos. En el capítulo 2 y el versículo 21 aprendemos que claramente lo que ellos conocieron por medio de esta unción era la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ellos conocieron la verdad por medio de esta unción. Y en el contexto del capítulo 2, del 20 al 22, se refiere específicamente a la verdad que negaban los anticristos, es decir, que Jesús es el Cristo. Esta verdad específica. ¿Cómo recibieron estos cristianos este conocimiento? ¿Cómo conocieron la verdad? ¿Cómo fueron enseñados todas las cosas? Bueno, lo que la Biblia nos revela en otros textos es que fue por medio de la revelación dada por el Espíritu Santo. Él guió a los apóstoles a toda la verdad. Juan 16, 12 al 13. Una promesa que no fue dada directamente a todos los cristianos, sino que nosotros nos beneficiamos de que los apóstoles recibieron toda la verdad. Lo mismo en 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 16, que ellos recibieron todo esto por revelación e inspiración del Espíritu Santo. Y a través de los apóstoles y profetas cristianos, los del primer siglo del Nuevo Testamento, ahora nosotros recibimos esta misma enseñanza que Dios les reveló a ellos y que ellos hablaron y escribieron. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3 y el versículo 4. Y en el 5 sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. A ellos les fue revelado y ellos luego lo comunicaron a nosotros. Volveremos a los detalles de este proceso más adelante en el estudio. El apóstol Juan les recuerda que ellos han recibido esta bendición del Espíritu Santo y que es más que suficiente para que sepan ellos distinguir entre la verdad y la mentira. Ustedes saben, ustedes no ignoran la verdad, ustedes conocen la verdad y ustedes saben que ninguna mentira procede de la verdad. Pueden hacer la distinción. No les escribe sobre este punto para instruirles como si ignorases la verdad, sino para recordarles del conocimiento que ya tienen, porque la conocéis, y exhortarles a utilizar este conocimiento para reconocer y rechazar la mentira que promovían los anticristos. Es lo mismo que debe suceder hoy día en todo cristiano. Sí debemos conocer, pero muchos conocen, pero luego se dejan engañar porque no hacen la comparación de la verdad que conocen con lo que están enseñando estas personas. Deben volver a las bases fundamentales que ya tienen en la palabra de Dios, conocimiento que tienen desde hace años, y luego se dejan engañar. ¿Y por qué? Porque no utilizan el conocimiento que tienen, que ninguna mentira procede de la verdad. Y esto nos puede parecer obvio, pero la realidad es que muchas personas no reconocen que el hecho de seguir y promover la mentira excluye a la persona de la comunión con la verdad e identifica a la persona con otra fuente que no sea la verdad. Por tanto, las personas que enseñaban esta mentira no la recibieron del Santo, sino de otra fuente. Decir y practicar la verdad ya se estableció en 1 Juan como requisito para tener comunión con Dios. En el capítulo 1 y el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Lo mismo en el versículo 8 acerca de decir que no tenemos pecado. Lo mismo en el versículo 4 del capítulo 2 acerca de decir que conocemos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Somos mentirosos, la verdad no está en nosotros y como consecuencia no tenemos comunión con Dios. Además, nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad y el Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Aquel que practica la mentira no tiene comunión con Dios, no con el Padre, no con el Hijo y no con el Espíritu Santo. Y los que son de la verdad no deben tener comunión con aquellos que practican y promueven la mentira. Y esto es lo que Juan en su segunda epístola exhortará muy fuertemente en los versículos del 7 al 11. Sencillamente, no puede haber comunión entre la mentira y la verdad.